Hay debate, forma parte del debate político lo que tiene que ver con la realización o no de las PASO, Marina, este año. Así es, Pablo, un debate en el que toman posición las distintas fuerzas políticas. Lo cierto es que un grupo de gobernadores peronistas le pidió al presidente que unifique las elecciones legislativas de este año, esto es, que se suspendan las elecciones PASO. Esta iniciativa se llevó al Congreso de la Nación y se va a tratar en sesiones extraordinarias. Tiene el rechazo un sector del kirchnerismo y también un sector de Juntos por el Cambio. ¿Hay argumentos sanitarios, hay argumentos económicos para modificar un calendario electoral? Bueno, de eso vamos a hablar con un referente de la UCR. Le damos la bienvenida a Rodrigo de Loredo, ya lo estamos viendo. Muy buenas tardes, de Loredo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Marina, un gusto escucharte. Bueno, igualmente. Sí, Pablo, adelante. Sí, no, lo saludamos a Rodrigo. Hola, Pablo. Bien, un gusto. Bueno, que presentó justamente su candidatura para encabezar el radicalismo cordobés. Marina, como que separaba en dos partes la cuestión de las PASO. Por una parte el argumento económico, por otra lo del riesgo sanitario. Parece que Río Cuarto ha sido un buen ejemplo de que se puede realizar un esquema de vacunación, de elección, sin caer en contagios, ¿no? Bueno, fue un ejemplo de que se podía llevar a cabo y fue un mal ejemplo provincial porque de alguna manera se vio claramente la manipulación en el discurso del gobierno de la provincia. Es decir, en algunos casos se evaluaron que circunstancialmente se podía avanzar y en otros casos, siempre hijos de la especulación, ponen peros o tienen argumentos contrarios. Lo vimos en Río Cuarto puntualmente con uno de los shows musicales que habilitaron y en otras ciudades no, y se generó una polémica al respecto. Lo que estamos viendo como Pablo y Marina, me parece desde el arco opositor, en este caso desde el radicalismo y de todo Cambiemos, es una clara manipulación de la pandemia desde que inició esta tragedia que estamos viviendo, que nos angustia día a día y que no se ve claramente una luz al final del camino. Entonces, bajo ese argumento hay una especulación y hay actitudes muy autoritarias y poco democráticas. Bien decís vos, Pablo, en Río Cuarto se llevó adelante una elección sin ningún tipo de inconveniente. Lo mismo sucedió en Despeñaderos. Hace muy poco se votó en la localidad, una pequeña localidad de Tras la Sierra, San Javier. Ha votado la comunidad boliviana en Córdoba. Va a votar el Club Atlético Belgrano también en breve. Ha votado ni más ni menos que Estados Unidos en Norteamérica. Es decir, argumentos para llevar adelante un proceso de participación ciudadana y democrática de forma responsable. Y los hay argumentos y hay comprobaciones empíricas que se puede llevar adelante. Me parece que lo que estamos viendo con las PASO forma parte de este derrotero. Es una actitud muy antidemocrática, una actitud especulativa del gobierno nacional que le pone distintos tipos de argumentos. Recordemos que las PASO fue una creación del gobierno kirchnerista, me parece una acertada creación, siempre perfectible, pero que procura, entre otras cosas, democratizar, oxigenizar y evitar esta trampa muchas veces de los partidos políticos que son hijas de burocracias y de corporaciones. De manera que nosotros tenemos un categórico rechazo a la idea de que esto se apruebe o no. ¿Y de qué depende? Preguntarán ustedes. Depende de una interna, nunca depende de la voluntad de la gente, no hay argumentos racionales, no hay argumentos serios, son excusas las económicas, son excusas las pandémicas, porque los dos temas puestos sobre la mesa se pueden abordar y se pueden hacer pasos más cortas y más baratas, se pueden hacer pasos más organizadas desde lo sanitario. El único argumento es una interna que hay entre el kirchnerismo y el arco de gobernadores que integran esta coalición, y que ya nos tienen acostumbrados a los zigzagueos permanentes y que tanto mal están haciendo a la Argentina. Rodrigo, para suspender las elecciones PASO hay que pasar por el Congreso, obtener mayorías especiales, tener el acompañamiento de las fuerzas políticas, y esto tiene que ver con que modificar una ley electoral es una cuestión sensible, sobre todo hoy charlábamos con Alejandro Tulio, toda una autoridad en cuestiones electorales, sobre todo en democracias tan jóvenes como las nuestras. Consultarle desde su postura por qué es importante que se realicen y que se continúe con este esquema. Un poco te decía los argumentos recién, pero está bien como lo introducís vos. Las democracias más maduras
dentro del conglomerado de leyes que nos rigen, digamos, hay algunas que se entienden como básicas al sistema de la democracia y de la participación ciudadana, porque son ni más ni menos que las reglas de juego. Entonces, siempre que se quieren cambiar las reglas de juego, de cómo se eligen las autoridades en un país, se requieren consensos amplios. Una ley de esta naturaleza requiere mayorías absolutas, es decir, la mitad más uno de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Siempre han sido hijas del consenso. No nos extrañaría que el justicialismo nunca ha sido muy apegado a estas cuestiones que las entiende secundarias, no ha sido nunca muy apegado al respeto institucional, al respeto republicano, entonces no nos extrañaría que quieran avanzar de todas formas. Están en un contexto muy complejo ya de especulación, esto es evidente, porque la situación económica, la situación sanitaria, la situación social repercute en la situación electoral del gobierno nacional y está procurando arteramente cambiar el procedimiento de selección de los candidatos de alguna manera que a ellos les convenga y de alguna manera que perjudique al arco opositor. Por eso, al margen de la especulación, podés entrevistar a cualquier especialista en la materia, cualquier constitucionalista, cualquier persona que haya militado no en un partido político, sino en la defensa institucional de un país. Es gravísimo que se tomen decisiones de este tipo. Se están discutiendo en el Congreso y el final es bastante incierto. Bien, Rodrigo, gracias por su tiempo. Que tenga buenas tardes. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Rodrigo de Loredo, hablando de lo que tiene que ver básicamente con la realización de las PASOs. Recordamos, él ayer presentó su candidatura para ser presidente del radicalismo cordobés, enfrentando, bueno, en este caso a Mestre, a Mario Negri. Digo esto ¿por qué? Porque las PASOs se defienden como las herramientas de aquellos que tienen menos poder, digamos, dentro de la estructura de un partido, como para poder encarar un proceso electoral y hacer visible la propuesta, sí, ¿no? Se defienden como una herramienta que permite democratizar la selección de candidatos dentro de un partido. Bueno, el debate está dado. A esta hora, lo decíamos, un grupo de gobernadores que se resiste a realizarlas y, por otra parte, bueno, el kirchnerismo y un sector de Juntos por el Cambio que piden que se continúe con ese calendario electoral, que se realicen las PASO y después las elecciones generales. Es importante que las PASO, Pablo, también realmente definan candidatos, que no estén puestos de antemano y que sean un mero trámite, sino que necesariamente funcionen como elecciones primarias y que en este sentido puedan cumplir con esa función de democratizar un proceso electoral. Son una herramienta de la democracia y tienen que funcionar como tales.